Bien, cambiamos totalmente de tema, pasemos a revisar parte de lo que Estados Unidos ha aconsejado a los ciudadanos evitar los viajes a Chile, y esto por el aumento en los casos de COVID. Situación que, por cierto, pudiera afectar directamente al turismo, y para eso ya estamos en contacto con Helen Kuyumdillan, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. ¿Cómo estás, Helen? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, esto nos toma por sorpresa a todos, no solamente es Chile, sino son varios otros países de la región, ¿no?, que han sido considerados de riesgo por Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos hace este tipo de categorizaciones, como que pareciera ser que impacta bastante por el tránsito, ¿no?, de personas que vienen hacia nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes, primero, ser parte de este tipo de listado? Y además algo que podría afectar directamente el turismo, que ya en pandemia se vio tan azotado, ¿no? Bueno, efectivamente, y nosotros todavía seguimos en un proceso de reactivación que en el caso de lo que es el turismo receptivo, el que se alimenta de la llegada de turistas extranjeros, aún no se ha logrado reactivar totalmente, porque todavía estamos con muchos problemas para la llegada de turistas a Chile, con el tema de la homologación de la vacuna, con todos los requisitos que hay. En general, hoy día no estamos ni en el 10% de lo que es normal, un año normal en lo que se refiere a turismo receptivo. Distinto es el caso de lo que está pasando con el turismo interno, que son los chilenos que se mueven por Chile, que está siendo bastante más demandado. Pero lo que en relación a este asunto de Estados Unidos, la verdad es que no se entiende porque se hace básicamente una categorización en función del número de contagios, que efectivamente en el caso de Chile ha subido, pero no se toma en consideración otros elementos tan importantes como el nivel de vacunación que hay en Chile. O sea, Claro. por un lado, nosotros estamos viendo de parte de nuestros operadores, los clientes afuera, un interés muy alto por venir al país, porque saben que Chile es considerado un país seguro desde el punto de vista de la vacunación. Es un país donde los turistas quieren estar. Sin embargo, existe esta indicación que a mi juicio es como un poquito contradictoria con lo mismo que se había estado diciendo hasta ahora. Claro, no es primera vez que... No estoy segura si Estados Unidos ya nos había puesto en esa lista negra. Sí, sí había ocurrido con otros países, pero efectivamente no se considera el amplio nivel de vacunados que hay en el país. Pero de todas maneras, esto, ¿crees tú que envía un mensaje que de alguna forma pueda disuadir a turistas, no solo estadounidenses, sino de otros países, a venir a nuestro país? Efectivamente, lo que dice Estados Unidos, y es una realidad, no la podemos obviar, digamos, lo que dice Estados Unidos respecto de sus recomendaciones de viaje es algo que los norteamericanos recogen y escuchan. También, de alguna manera, es una directriz para otros países. Yo espero, la verdad, honestamente, que sea una medida, porque efectivamente Chile ha estado en distintos rankings con respecto a restricciones de viaje desde Estados Unidos hacia Chile. Otros países también nos han puesto en ranking, pero nos han sacado rápidamente. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto sea solamente una cosa muy breve, y cuando se incorporen otras variables, como por ejemplo la capacidad hospitalaria, que no está estresada, como decíamos recién, el tema del proceso de vacunación tan avanzado que llevamos, vaya a cambiar la mirada respecto de Chile y nos saquen del ranking. Estuvimos al principio de la pandemia en ese ranking, después nos sacaron, después de hecho fuimos los países como más realzados desde el punto de vista del ejemplo de cómo estábamos llevando la vacunación. Entonces, es un poquito errático en ese sentido y esperamos que rápidamente nos saquen desde de esos rankings, absolutamente. Pero ¿te parece que efectivamente esta categorización disuade a otros, no solo a los norteamericanos, sino que tal vez cuando Estados Unidos dice, es como que el resto de los países se asusta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O estoy muy lejos No, de...? mira, lo que sucede es que Estados Unidos tiene bastante influencia en lo que se refiere a viajes y Mm, a las tendencias de viajes de los turistas, uno podría decir de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos, México, se van
influyendo por ahí. En el Claro. caso de otros países de larga distancia que vienen a Chile, más bien Europa se influye por los países que pasan, lo que dicen los países dentro de Europa. O sea, Claro. España mira lo que dice Francia, mira lo que dice Alemania. Hay una cierta influencia de la Unión Europea, del grupo de los países europeos respecto de recomendaciones y restricciones de viaje, porque además ellos han trabajado muy unidos en este proceso con un pasaporte verde, con, digamos, una serie de posibilidades de movimiento de los propios europeos dentro de Europa y respecto de los terceros países. Entonces, ellos se influyen entre ellos. Yo diría que probablemente Canadá y Estados Unidos tienen cierto grado se observan, digamos, respecto de sus propias restricciones. Claro, el turismo receptivo del que hablabas tú es más susceptible a este tipo de indicaciones, pero ¿qué pasa con el turismo interno? Hemos visto que el alza de casos también ha disuadido a muchos turistas de salir. Habitualmente estábamos más allá de la pandemia, ¿no? Pero incluso en pandemia, en el verano pasado, vimos más gente en las playas. Hay algunos puntos donde efectivamente hay colapso, pero en general es poco. Este fin de semana veíamos gente en Concón, poca gente. Los argentinos, bueno, ya sabemos que el turismo receptivo es poco, prácticamente no llegaron. ¿Cómo proyectan ustedes este verano en términos de la recuperación del turismo? Bueno, este es un verano que lo que hemos podido ver en el caso del mes de enero es que hemos podido constatar un movimiento importante de turismo interno. Nuestra proyección desde FEDETUR es que más o menos en estos meses vamos a tener del orden de 10 millones de viajes de turismo interno, porque se está produciendo, muy bien lo que dices tú, una baja en el turismo emisivo. O sea, lo que se estaba viendo que iba a ser muy fuerte en Ah, este verano, que era la salida de chilenos fuera ya. de Chile, se está reduciendo, y por otro lado una alza importante en lo que es el turismo interno. Probablemente vamos a ver lo mismo durante el mes de febrero. Sin embargo, para nosotros como industria es muy importante la posibilidad de recibir turistas extranjeros. Nosotros Claro. hicimos una encuesta recién a los turistas, a las empresas del sector, y un 76% indican de que el turismo interno no compensa el turismo receptivo, la llegada de turistas extranjeros, porque el chileno en general no demanda servicios turísticos, No gasta sino que más tanto. bien no gasta tanto, no ocupa más segunda vivienda, se queda en casa de familiares y amigos, pero no ocupa tanto el alojamiento, los restaurantes, los tours, como lo hace un turista extranjero. Por eso nuestra necesidad de recuperar el turismo receptivo, pero sin embargo igual nos parece muy positivo que los chilenos estén prefiriendo el país. Obviamente no ayuda cuando hay retrocesos a fase 2, como el caso que estamos viendo de los anuncios que se han hecho estos días, que si bien no tienen un impacto, salvo en el tema gastronómico y las posibilidades de reunión, donde sí hay un impacto porque solamente te permite 2 personas por mesa al interior de los restaurantes, con pase de movilidad, o sea, una serie de restricciones. Sin embargo, es un efecto, yo diría, desde el punto de vista de cuando uno sabe que una comuna vuelve a fase 2, uno tiende a no querer ir ahí. Digamos, hay un impacto, digamos, más Claro. bien en la demanda, y eso lo vamos a notar ahora a partir de las comunas que retrocedieron a fase 2. Claro, y es lamentable porque justamente en esas comunas que empiezan a retroceder tiene que ver con la incidencia del virus, con la presencia, ¿no? De cuántas personas hay contagiadas. Y es porque son específicamente los balnearios donde la gente va, son las zonas turísticas. Lo vimos el verano pasado. Las cifras bajan en la región metropolitana porque la gente, principalmente, se iba a los balnearios y es allá donde explota el COVID en resumidas cuentas. Entonces, claro, y son luego las que retroceden de fase. Ahora, cuando hablabas del turismo receptivo, del incentivar la llegada del turista extranjero, porque efectivamente demanda más servicio turístico, mucho más que el chileno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué proyectan ustedes? ¿A qué se puede echar a mano? Porque claro, la homologación de las vacunas no es rápida, aunque debiese serlo, y es el reclamo también de los mismos turistas incluso. Ya se han agilizado una serie de procesos, por ejemplo, en el aeropuerto mismo, pero tal parece ser que no está a la altura de hacerlo lo suficientemente expedito para hacer también Chile un destino atractivo para poder venir. Pues si está todo lleno de trabas, difícilmente, ¿no? ¿A qué poder echar mano, Helen?
Bueno, la verdad es que nosotros el llamado que hemos hecho a las autoridades, al gobierno, desde que partimos con la apertura de frontera, es, si bien tenemos que cuidar, digamos, y mantener todos los protocolos sanitarios, el PCR 72 horas antes de venir, incluso el PCR a la llegada, esperar el resultado de ese PCR para activar el pase de movilidad. Por último, son medidas que, similares a otros países, son medidas bastante conservadoras y restrictivas de todas maneras, pero son medidas que ya el turista un poco las recoge, que lo ha vivido en otros países y lo puede tomar. Lo que no se entiende, la verdad, hoy día es que nosotros tengamos este proceso de homologación de vacuna, donde yo tengo que planificarme meses antes de venir a Chile si voy a venir y empezar este proceso, el cual es muy engorroso, sobre todo para un extranjero. Si nosotros como chilenos nos cuesta hacerlo, para un extranjero es muy engorroso. Eso realmente no se entiende por qué Chile tiene este procedimiento, que es el único país del mundo que lo tiene. Entonces, si nosotros realmente queremos de verdad recuperar el turismo receptivo, tenemos que hacer todas estas exigencias. Obviamente tú vienes con tu certificado internacional que tienes todas las Claro. vacunas y con todas las restricciones, el PCR y todo, que ya estamos acostumbrados y que está funcionando de alguna manera en el aeropuerto, pero que permitamos la llegada y eliminemos este procedimiento de homologación. Lo cual en el fondo permitiría ya de una manera organizada, y estamos hablando en general de grupos, de personas que vienen con turoperadores, con grupos organizados, es gente que viene con, la mayoría de ellas incluso ya con sus dosis de refuerzo, es gente muy seria la que viene a hacer turismo a Chile, no estamos hablando de una cuestión masiva, es gente que además quiere ir a los destinos que están en la naturaleza, donde el distanciamiento social se produce de manera natural, tenemos protocolos implementados como industria en todos los sectores, en el alojamiento, entonces no se comprende y obviamente esperamos que eso se pueda eliminar, este proceso de homologación, y vamos a seguir insistiendo en eso porque, como digo, somos el único país que lo tiene. Y por otro lado, apoyarnos y abrazar lo que es el turismo interno como un nuevo mercado y incentivar a los chilenos a que demanden servicios turísticos, o sea, que se entusiasmen con el alojamiento turístico, que se queden en vez de arrendar, que se queden en un hotel, que tomen un tour, que, digamos, empiecen a ocupar los servicios turísticos y de esa manera haya una mayor cercanía de la industria turística con el ciudadano chileno. Claro, el problema, y es también algo que se repite en el comentario entre amigos, entre familias, es que viajar en Chile no es barato. Alojar en Chile no es barato porque tampoco hay una cantidad enorme de opciones como en otros países que permiten, ¿no?, que la oferta sea mayor, que haya más precios diferentes. En Chile es más acotado, entonces me imagino que esa también es una realidad que ustedes reconocen y que más aún después de la pandemia no es posible hacer grandes ofertas, o ahí también ha habido una recomendación a los propios turoperadores, a los propios servicios, a los emprendedores del turismo. Bueno, la verdad es que si bien existe esa mirada de que los precios en Chile para el turismo son altos, yo creo que hay dos aspectos que hay que relevar. Uno es que hoy día, recordemos que nosotros antes recibíamos del orden de 5 millones de turistas extranjeros que venían a Chile, que no están viniendo hoy día. Entonces tenemos una oferta turística que tiene un inventario de habitaciones, de alojamientos, de servicios, de tours, etcétera, que está básicamente disponible. Y eso evidentemente, al haber mayor oferta, una menor demanda de llegada de turistas extranjeros, produce un impacto en los precios que de todas maneras uno va a ver que están bajando. O sea, Y esto por lo otro lado, podríamos ver este verano, ya los turistas que viajen dentro de Chile van a notar más oferta, digamos, precios diferentes, más opciones también, ¿crees tú? absolutamente, yo la invitación que hago es que coticen. Lo que uno no puede hacer es salir de casa sin haber cotizado, sin haber vitrineado bien, haber hecho todas las cotizaciones y se van a encontrar con muchas sorpresas y además con una industria que también se está adecuando mucho al viaje de familias, ofreciendo disponibilidad de alojamiento para la familia, con alimentación y todo lo que es asociado a la familia. Eso por una parte. Y por otro
lado también que puedan innovar en nuevos destinos, porque uno a veces también tiene concentrados ciertos destinos que tienen esa percepción de ser muy caros, pero si uno se abre a otros destinos, uno puede encontrar muchas ofertas. Y también lo que ocurre, y eso es muy propio de nosotros los chilenos, y en general ocurre, es que cuando uno siempre valora y por lo tanto está dispuesto a pagar más por destinos internacionales, porque si nosotros le sumamos el precio del pasaje de avión a viajar a otros destinos más lejanos, les puedo asegurar de que el valor completo de ese pasaje, más el alojamiento, más los servicios y todo, comparado con viajar por Chile, donde yo probablemente me voy a desplazar en un vuelo doméstico, que es mucho más barato, o en mi propio vehículo, de todas maneras el costo sigue siendo menor. Entonces hay algo también asociado a esa percepción que tenemos los chilenos de Percepciones, que estamos mitos y dispuestos. verdades también. Exactamente, exactamente. Así que la invitación es a que coticen, a que vitrineen y se van a encontrar con sorpresas. Perfecto. Estábamos conversando entonces con Helen Cuyum Dillán de FEDETUR, vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.